Muy bien, abran sus Biblias a Isaías capítulo 19. Cuando lo encuentren digan amén. Muy bien, oremos entonces una vez más, Padre Celestial, al abrir tu palabra. Como siempre deseamos, Señor, que tú nos guíes a través de ella, nos enseñes las cosas que quieres que aprendamos en ella, acerca de ti, acerca de tu propósito para nuestras vidas, acerca de nosotros mismos, oh Dios. Y que podamos recibir con oídos atentos, con un corazón dispuesto a ser, si es necesario, Señor, enseñado por ti, reprendidos por ti, redargüidos por tu Espíritu. Señor, que podamos estar dispuestos a escuchar todo lo que tienes para nosotros en la enseñanza de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues hoy seguimos con la profecía acerca de Egipto. ¿Ok? Y recuerden que todas estas profecías, y es necesario que lo vuelva a decir, no son profecías que el Señor está enviando al profeta a hablar a los países de los cuales está hablando. Está dando estas profecías al pueblo de Israel. Y como ya hemos mencionado antes, está dando esas profecías al pueblo de Israel, porque el Señor quiere que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, etcétera, etcétera, sepa lo que Él está planeando hacer con todas estas naciones. Porque hay ocasiones en las que el pueblo de Israel, al sentirse amenazados o al sentir que están pasando por algún problema o hay una amenaza a su bienestar, a menudo el pueblo de Israel, en lugar de confiar en Dios, iban a buscar soluciones ellos mismos por fuera, iban a hacer alianzas con otros países contra los cuales Dios nunca quiso que hicieran esas alianzas, o con quienes el Señor nunca quiso que hicieran esas alianzas. Pero ellos iban y buscaban esas alianzas porque yo creo se desesperaban de que no miraban a Dios hacer lo que ellos querían que hiciera, o no hacía las cosas como ellos querían que lo hiciera, y entonces empezaban a buscar sus propias soluciones a los problemas. Y se les olvidaba todo lo que Dios había hecho por ellos a través de la historia. Y entonces, como ellos pensaron asociarse con Asiria, como ellos pensaron asociarse con Egipto, etc., el Señor les da estas profecías acerca de estas diferentes naciones para que vean que de nada les va a servir asociarse con esos países. Es como en nuestros tiempos, podemos buscar soluciones para nuestros problemas en los métodos que tiene el hombre, en las filosofías que tiene el hombre, se los he dicho muchas veces. Pero a menudo lo que sucede es que terminamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere y terminamos siendo corregidos más de lo que Dios quiere o tenía planeado corregirnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que la primera solución que busquemos, la busquemos en Dios y en la palabra. Amén. Recuerden que esta profecía consta de 3 partes, les dije la semana pasada. La caída de Egipto ante el Señor, que es lo que estamos viendo. La salvación de Egipto en el Señor, que es parte de lo que vamos a ver hoy, y el cumplimiento histórico del colapso de Egipto en la época del rey Sargón de Asiria, que lo vamos a ver en el capítulo 20. Entonces, seguimos con la narrativa de la caída de Egipto ante el Señor, que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. En el versículo 5 del capítulo 19 se nos dice ahí, desaparecerán las aguas del mar y el río Nilo se agotará y quedará seco. Yo no sé si alguno de ustedes conoce el río Nilo, yo no lo conozco personalmente, pero he visto fotos de él. Es un río bastante grande, bastante ancho, barcos pueden navegar en él, y era un río que suplía a todo Egipto y otros países también de aguas para irrigación, agua para tomar, agua en donde pescar, contaban para todo con el río Nilo. Y el Señor aquí les está diciendo que va a llegar el día en que las aguas del mar y el río Nilo, desaparecerán las aguas del mar y el río Nilo se agotará y quedará completamente seco. Si se pueden imaginar un río tan grande como el Nilo, que un día quede completamente seco, iban a decir, eso es imposible, tiene que ser un acto de Dios. Pues sí, eso es lo que era, un acto de Dios. ¿Por qué? Porque los egipcios creían que el río Nilo era uno de sus dioses más poderosos, y porque creían que el río Nilo era uno de sus dioses más poderosos, el Señor quería demostrar que Él era más poderoso todavía. Como ya señalamos antes, cuando el Señor convirtió las aguas del Nilo en sangre, Dios estaba mostrando su poder sobre el dios Khnum, el guardián del Nilo, el dios Api, el espíritu del Nilo, y el dios Osiris, quien se suponía tenía el Nilo como su sangre. O sea que el dios Osiris es como si fuera en la nación de Egipto mismo, y el río Nilo era como la sangre que corría a través de esa nación. Entonces le daban mucha importancia. Como quien dice, el río Nilo era el que les daba vida.
Porque la vida está en la sangre, sabemos eso, ¿verdad? La vida está en la sangre. Entonces, si el río Nilo era la sangre de Egipto, era el que les daba la vida. Entonces ellos veían al río Nilo como uno de sus dioses más poderosos. No se comparaba con ningún otro dios, pero aún el río Nilo, siendo uno de los dioses más poderosos de los egipcios, no se podía comparar con el poder de Dios, porque el Señor lo iba a hacer que se secara completamente. Ahora, el hecho de que Dios hiciera que el gran río Nilo se secara mostraba que Él era más poderoso que los dioses de Egipto y mostraba el ataque de Dios sobre la nación. En otras palabras, era algo personal de Dios y Egipto. Esto es algo personal, esto es algo que yo les voy a hacer a ustedes por lo que ustedes han hecho con mi pueblo, y es algo que yo les voy a hacer a ustedes para que vean que yo soy más poderoso que cualquiera de sus dioses. Y claro que nos podemos imaginar lo que esto causaría en una sociedad agrícola, ¿verdad? Que contaba con el agua del río para poder regar sus sembradíos, contaba con el agua del río para tener un lugar en donde pescar, y contaba con el agua del río para tener agua de donde beber. Y como sabemos del Éxodo, hasta para bañarse, porque cuando la hija de Faraón descubrió a Moisés, que estaba haciendo la hija de Faraón, estaba bañando en el río Nilo, ¿verdad? Entonces todo esto, los egipcios contaban con todo esto, o con tener todo esto del río Nilo, y el Señor aquí está diciéndole, ¿saben qué? Voy a acabar con todo eso. En Éxodo capítulo 7, los versículos 17 y 18, en el tiempo del Éxodo, dice así: por eso así ha dicho el Señor, con todo esto vas a saber que yo soy el Señor. ¿Con qué? Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río, y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río, ¿qué les va a pasar? ¿Y el río qué le va a pasar? Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Entonces les iba a quitar todo lo que en lo que ellos encontraban seguridad, se los iba a quitar, como muestra de su poder sobre ellos. Ahora, esta vez, en la profecía de Isaías, esta vez va a ir un paso más allá. El gran Nilo quedaría completamente seco, y aquello en lo que más confiaban iba a quedar completamente desolado. Completamente desolado. ¿Nunca han puesto su confianza en alguna cosa o en alguna persona o en alguna situación? Ponen toda su confianza en ello, y de repente, sin darse cuenta, de la nada, todo se viene abajo. Y el único lugar para volver nuestro rostro es ¿hacia dónde? Hacia Dios. A veces es lo que sucede. A veces es lo que sucede. Empezamos a buscar soluciones en otras cosas, en otros lugares, en otras personas, etcétera, etcétera. Y el Señor a veces tiene que quitar todas esas cosas para que nuestra próxima búsqueda sea en Él. La palabra de Dios habla mucho acerca de los dioses y los ídolos que los hombres se hacen para sí mismos. Y todos los ídolos que los hombres se hacen para sí mismos, si no se han dado cuenta, son hechos a la imagen ¿de quién? Del hombre mismo. ¿Por qué? Porque si son a mi imagen y semejanza, yo los puedo controlar, ¿verdad? Si son a mi imagen y semejanza, yo puedo moverlos a que hagan lo que yo quiero. Y entonces siempre que el hombre hace un dios, siempre que el hombre hace un ídolo, lo hace a su imagen y semejanza. Busquen en su Biblia, por favor, el Salmo 115. Salmo 115. Hoy vamos a caminar por la Biblia un poquito más que lo normal. Es que saque su dispositivo, saque su Biblia, etcétera, etcétera. En el Salmo 115, cuando lo encuentren digan amén. Salmo 115. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1 y hasta el versículo 11. Entonces aquí estamos hablando de los dioses e ídolos que el hombre se hace para sí mismo. Salmo 115, versículo 1. No somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de preguntarnos los paganos? ¿Y dónde está tu Dios? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 3. Y Él hace todo lo que quiere hacer. Versículo 4. Los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Y luego noten el versículo 8.
iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es quien te ayuda y te protege. Ustedes los sacerdotes, confíen en el Señor. Él es quien los ayuda y los protege. Ustedes, temerosos del Señor, confíen en el Señor. Él es quien los ayuda y protege. ¿Cuántos temerosos del Señor tenemos aquí esta noche? Confíen en el Señor entonces. Él es el que les ayuda. Él es el que los protege. Confíen en el Señor, pase lo que pase, confíen en el Señor. Él es quien los ayuda, Él es quien los protege. A veces suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos por qué suceden, la pura verdad, es la pura verdad, no entendemos. Pero la palabra nos llama a seguir confiando en Dios, a seguir poniendo nuestra confianza en Él, a seguir confiando que de alguna manera, si lo que dice Pablo en Romanos es cierto, también esto que nos está pasando ahorita va a resultar en algo bueno para nosotros, sea lo que sea. Y tenemos derecho a sentirnos como que el Señor no le importa, o como el Señor está dormido. Tenemos derecho a sentir todo eso, pero al fin de cuentas tenemos que poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, pase lo que pase. Noten lo que dice el versículo 6 de Isaías 19. Los arroyos se alejarán y las corrientes de los fosos se quedarán vacías. La caña y el junco se infestarán de insectos. Todas las praderas y los sembrados en la ribera del río se quedarán sin agua y se perderán y dejarán de existir. En otras palabras, todo lo que ellos consideraban bueno, bonito, todo lo que ellos consideraban como algo que era parte de Egipto, todo iba a desaparecer. El Señor le iba a hacer desaparecer absolutamente todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que Dios desea cuando hace estas cosas con estos países o con estos pueblos no es torturarlos, no es castigarlos, no es, como vamos a ver más adelante, no es solamente hacerles el mal, es que quiere que todas estas cosas que Él está haciendo los lleve de alguna manera a confiar en Él, los lleve de alguna manera a volverse a Él, a creer en Él. A un Egipto, a una Siria. Ese era el propósito de Dios con todas estas cosas que estaba profetizando contra ellos. Que de alguna manera se volvieran a Él, que de alguna manera se volvieran hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se volvieran al Dios de Israel y encontraran en realidad la salvación que necesitaban. ¿Sí? Por eso en el cristianismo a menudo mucha gente no quiere acercarse al Señor, no quiere acercarse al cristianismo porque piensa en todo lo que va a perder, ¿no es cierto? Ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, ya no voy a poder ir allá, ya no voy a poder venir acá, todo lo que no pueden hacer, todo lo que no van a poder hacer es de lo que se quejan. Pero en realidad, ¿qué nos quiere dar Dios por dejar todas esas cosas del mundo a un lado? ¿Qué nos quiere dar Dios? Nos quiere dar salvación, bendición, cosas que vamos a recibir, vamos a tener, vamos a disfrutar y no vamos a sufrir por haberlas tenido y disfrutado. Sí, es cuando buscamos las cosas con nuestra propia mano, cuando buscamos las cosas a nuestra propia manera, que a veces las tenemos y luego nos arrepentimos de ellas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues ¿para qué? No sé, cada quien tiene su respuesta, ¿verdad? Pero lo hacemos y luego estamos lamentándonos, ¿sí? El profeta Ezequiel habló de esto también en Ezequiel capítulo 29, los versículos 6 al 10. Noten lo que dice Ezequiel. Todos los habitantes de Egipto van a saber que yo soy el Señor, porque todos ellos han sido para Israel un bastón de caña. Quédense ahí. ¿Saben lo que es un bastón de caña? ¿Saben de lo que está hablando? Un bastón de caña es como una caña hueca, se le llama. Y a menudo cuando se apoya uno en esa caña, se rompe. Y en el lugar donde se rompe, quedan puntas, astillas muy filosas, Y lo que está diciendo Dios es que los usaron como su bastón, pero son un bastón de caña. En otras palabras, Israel se iba a recargar sobre ellos, el bastón se iba a romper, ¿y qué iba a pasar con las astillas? Se iban a enterrar en la mano a Israel. Eso es lo que sucede, mis hermanos, eso es lo que sucede a menudo. Nos agarramos de cosas que no debemos agarrarnos, confiamos en cosas de las que no debemos confiar. Y como decía mi papá, nos sale el tiro por la culata. Mejor esperar en el Señor, mejor confiar en Él, mejor dejar que Él se mueva. No desesperarnos, esperar que Él haga lo que Él quiere hacer, ¿sí?
Versículo 7 dice, cuando pusieron la mano en ti, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste todo el cuerpo. O sea que contrario a lo que creyeron, el respaldarse en Egipto, el descansar en Egipto no les sirvió absolutamente de nada. En el versículo 8 de Ezequiel 29 sigue diciendo, por lo tanto yo, Dios el Señor, te digo a ti, Egipto, que voy a castigarte con la espada y que voy a acabar con tu gente y con tus ganados. Tú, Egipto, alegas que el río Nilo es tuyo y que tú lo hiciste. Por eso todo tu país va a quedar desierto y en ruinas. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo estoy contra ti, Egipto, y contra tus ríos. Desde Migdol hasta Sebené y hasta los linderos de Etiopía. Voy a dejarte en ruinas y en la soledad del desierto. Oh my goodness. ¿Verdad? Una de las cosas que yo he descubierto al estar estudiando el Antiguo Testamento y en particular el libro de Isaías es que el Señor se manifiesta y es severo con la forma de lidiar con estas naciones, ¿verdad? Es severo inclusive con su propio pueblo. Pero lo que he llegado también a entender es que en medio de su severidad hay mucha misericordia. Hay mucha misericordia, hay mucha gracia. Él está buscando que la gente, que los pueblos se vuelvan hacia Él. Seguimos leyendo en Isaías 19, ahora en el versículo 8. Habrá luto y tristeza entre los pescadores que echan su anzuelo en el río. Perderán el ánimo los que tienden su red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes quedarán confundidos, porque todas sus redes serán rasgadas y se entristecerán todos los que tienen criaderos para peces. Salud. O sea, que lo que está diciendo aquí el Señor, todo Egipto, toda su economía, ¿sí? Toda industria, todo Egipto va a ser afectada por lo que el Señor va a hacer en ella. Todo va a ser afectado. Y ¿saben qué? No puedo sino pensar en el país en el que estamos viviendo ahorita y cómo están afectando las pólizas del gobierno presente y quién sabe cómo irán a afectar las pólizas del gobierno futuro que se va a instalar en enero del año que entra. Pero este país va en declive, ¿no se han dado cuenta? Va en declive. Era el lugar a donde todo el mundo quería venir. Y ahora hay mucha gente que en lugar de querer venir, la gente que está aquí se quiere ir mejor. Porque estamos en declive. ¿Por qué? Porque como Egipto no se han vuelto a Dios, no nos hemos vuelto a Dios. Ahora, como iglesia tenemos la oportunidad de seguir predicando el Evangelio, de seguir enseñando la palabra, seguir tratando de dirigir al pueblo estadounidense para que se vuelva a Dios. Pero en realidad, como Egipto, muchos de ellos van a decidir seguir su camino y van a sufrir lo que Egipto estaba sufriendo, iba a sufrir. En el versículo 11 de Isaías 19, noten que dice, qué necios son los príncipes de Zoán. Ya no hay sabiduría en los prudentes consejeros del faraón. ¿Cómo pueden decirle al faraón que descienden de los sabios y de los reyes antiguos? Y tú, rey de Egipto, ¿dónde están tus sabios? Que te digan ahora si acaso lo saben. ¿Qué es lo que el Señor de los ejércitos ha decidido hacer con Egipto? Noten, los está retando. El Señor los está retando. ¿Dónde están todos tus sabios? Estaban llenos de sabios, tenían un montón de consejeros. ¿En dónde están esos sabios ahora? ¿Dónde están tus sabios? Es como que el Señor se está burlando de lo que se considera, de los que se consideran sabios, de los que se consideran sabios y entendidos. Sí, es como que Dios está burlando. Se dicen sabios, se dicen entendidos, se dicen que pueden predecir o decir lo que va a pasar, que pueden aconsejar al rey para que haga lo correcto. Y todo lo que le han estado diciendo no le ha ayudado para nada. ¿En dónde está tanta sabiduría? Y es que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, ¿de quién proviene? De Dios. Los que se creían sabios podían decirle al faraón todo lo que quisieran decirle, pero no iban a poder darle verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque no se acercaban a Dios. De nuevo, si buscamos soluciones para nuestros problemas con personas que no son personas de Dios, que no entienden la palabra de Dios, que no buscan en la palabra de Dios, vamos a recibir el consejo del mundo nada más, y no vamos a recibir el consejo de Dios. Y esas personas que nos van a dar el consejo del mundo van a ser personas que quizás sean bien intencionadas, pero que en realidad
pudieran estar siendo usadas por nuestro enemigo para alejarnos del Señor y no acercarnos más al Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en a quién le pedimos consejo y de dónde está recibiendo ese consejo. Le está diciendo, ¿dónde están tus sabios? ¿Sí? Se burla de los que se consideraban sabios y entendidos, porque no tenían la verdadera sabiduría, no estaban verdaderamente instruidos en la verdad, porque el verdadero conocimiento proviene del Señor. En Proverbios 1:7, estoy seguro que todos tienen memorizado este versículo. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y obviamente que si la sabiduría está en el temor del Señor, lo que están despreciando estos necios es la sabiduría y la enseñanza que Dios nos da. La sabiduría y la enseñanza que Dios nos da, ¿de dónde la recibimos nosotros? De la palabra. De la palabra. Por eso debemos estar seguros de estar todos los días en la palabra, para que el Señor nos diga, nos hable lo que nos quiere decir a través de lo que estamos leyendo. Y si ponemos atención, vamos a recibir de parte del Señor. Si vamos a recibir, así como el Señor les decía a los profetas, le dijo al profeta Oseas, escribe la visión en una tabla de tal manera que se pueda leer. Así nosotros también debemos estar con palabra abierta en oración, con pluma y papel en mano, listos para escribir lo que sentimos que el Señor nos está diciendo a través de lo que estamos leyendo. ¿Sí? A través de lo que estamos leyendo. Y no hay mayor necedad de insensatez que rechazar la sabiduría y la enseñanza que solo se puede lograr teniendo el temor de Dios y buscando en su palabra. No hay otra manera. Vamos a tener mucho conocimiento del mundo, pero no suficiente conocimiento de Dios. Vamos a tener muchos métodos para lidiar con diferentes cosas, pero no el método de Dios para lidiar con lo que nosotros estamos teniendo que lidiar. ¿Sí? En Proverbios capítulo 15 y el versículo 14, noten lo que dice. El corazón entendido tiene hambre de saber. La boca del necio se alimenta ¿de qué? ¿Se dan cuenta? ¿Leyeron lo que está ahí? El corazón entendido tiene hambre de saber. La boca del necio se alimenta de tonterías. Tenemos hambre de saber, tenemos hambre de conocer más a Dios, tenemos hambre de entender más la palabra de Dios, tenemos hambre de que el Señor nos hable a nosotros personalmente a través de lo que estamos leyendo, o estamos simplemente leyéndolo porque tenemos una meta de leer toda la Biblia en un año, tenemos la meta de leer, qué sé yo, un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo, un proverbio y un pasaje del Nuevo Testamento cada día. ¿Cuál es la razón por la que leemos la palabra de Dios? Sí, porque la razón por la que leemos la palabra de Dios es con el propósito de saciar el hambre que tenemos de Dios mismo. ¿Sí? Porque esta hambre de la que habla aquí no es solo hambre de saber, porque hay mucha gente que tiene la cabeza llena de conocimiento, ¿no es cierto? Tiene tanto conocimiento de la palabra de Dios, tiene tantos versículos memorizados, sabe citar libro, capítulo, versículo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto de ello en verdad aplica a su vida? Porque memorizarlo está bien para citarlo cuando lo necesita uno, pero si no se aplica a nuestra vida no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. ¿Sí? Entonces, no es solo hambre de saber, sino hambre de conocer lo santo, lo sagrado, conocer mejor a Dios y su palabra. En Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24, noten lo que dice ahí. Así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe ¿de qué? De entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Sí, si en algo debemos de gloriarnos es que conocemos a Dios. En que lo conocemos personalmente, no solamente sabemos cosas acerca de Él, todos los que estamos aquí sabemos algo acerca de Dios. ¿Sí?
pero ¿lo conocemos a Él personalmente? Y no estoy dudando de que todos lo conozcamos, si se dice, la conozcamos. No estoy dudando de ello, pero ¿qué tan bien lo conocemos? ¿Qué tan bien lo conocemos? Lo conocemos al grado de que sabemos que lo que Él nos promete en su palabra es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo conocemos al grado de que podemos decir como Job, aunque me mate, yo seguiré confiando en Él. Lo conocemos al grado en el que verdaderamente creemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Lo conocemos también para creer lo que nos dijo cuando nos dijo que iba a preparar un lugar para nosotros en el cielo para que donde Él esté nosotros también estemos. Lo conocemos también que no dudamos de su palabra. No dudamos de su palabra. En Proverbios capítulo 9 y el versículo 10, noten lo que dice. El principio de la sabiduría es ¿qué? Otra vez, la segunda parte, el conocimiento de lo santo es inteligencia. El conocimiento de lo santo es inteligencia. ¿Sí? Y me atrevo a decir que tenemos mucho conocimiento de muchos temas, pero tenemos un conocimiento profundo de lo santo. Cuando estoy hablando de lo santo, estoy hablando de lo sagrado, de aquello que tiene que ver con Dios, de aquello que tiene que ver con el corazón y la mente de Dios. Sí, no de lo que el hombre o la humanidad llama santo, sino de lo que Dios llama santo, de lo que Dios llama sagrado. En su Biblia, no sé si su Biblia tenga ese título, pero tengo Biblias que dicen Sagradas Escrituras. Y las Biblias en inglés dicen Holy Bible. Entonces, si el conocimiento de lo santo es inteligencia, si el conocimiento de lo sagrado es inteligencia, lo que deberíamos estar conociendo más que nada, entendiendo más que nada, es que la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Debemos estar esforzándonos por conocerlas, por entenderlas, para entender el corazón de Dios, para entender la mente de Dios hasta donde sea posible entenderlo, porque Dios es un Dios finito y Dios es un Dios infinito y nosotros seres finitos, es que nunca lo vamos a comprender todo, pero nos ha dejado ciertos aspectos de quién Él es para que lo conozcamos mejor. De nuevo, en el Salmo 111 y el versículo 10, noten, de nuevo lo vuelve a decir, el principio de la sabiduría es que temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor. ¿Cuánto? Los que practican esto no se separan de Dios, no dudan de Dios. ¿Se enojan con Dios? A veces. ¿Le preguntan a Dios por qué? Definitivamente. ¿Le piden a Dios que les aclare bien las cosas? Claro que sí. Pero nunca como David, nunca dejan de alabar al Señor su Dios. Por eso, ¿se acuerdan que hablamos de por qué David, aun cuando cometió los errores que cometió, de todas maneras se le llamaba un hombre conforme al corazón de Dios? Porque le pasara lo que le pasara, nunca se apartó de él. Nunca se apartó de él. Siempre estuvo dispuesto a seguir lo que Dios le ponía enfrente, pasara lo que pasara, tuviera que sufrir lo que tenía que sufrir. Siempre estuvo dispuesto a hacer lo que Dios tenía para él. Nunca se volvió a ídolos, nunca se volvió a otros dioses, nunca se volvió a buscar ayuda en otros lugares. Siempre confió en Dios. En el Nuevo Testamento se hace el mismo tipo de pregunta acerca de los sabios y la sabiduría del mundo. Sí, en donde a través de Pablo el Señor como que pregunta, ¿en dónde están los sabios pues? ¿Dónde está la sabiduría? Primera de Corintios capítulo 1, los versículos 18 al 21. Noten, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo?
porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque lo sabio de Dios es más sabio que todo lo sabio del hombre. ¿Ok? ¿Quién iba a decir que un día el evangelio iba a ser predicado y gente iba a poner su fe en el Señor Jesucristo, aun cuando nunca lo ha visto, aun cuando nunca lo vio, simplemente por lo que dijeron otros hombres, por lo que se escribió en las Escrituras? ¿Quién iba a decir que al predicar lo que las Escrituras dicen, la gente se iba a convertir al Señor? Sin embargo, sucede todo el tiempo, ¿no es cierto? Estaba viendo un documental de cuando Billy Graham fue a Inglaterra. Había un grupo de personas, hicieron un grupo de 10 personas, y confeccionaron un tipo de pistola, pero no detectable ni nada. Ya en aquel tiempo ya se usaba esto. Se pusieron de acuerdo 10 camaradas para matarlo. Lo iban a matar, porque en Inglaterra ellos no se dicen cristianos, son miembros de la iglesia anglicana, de la cual la reina es la cabeza. Si se dan cuenta, la reina es la cabeza de la iglesia anglicana, no Cristo es la reina. El hecho de que fuera un evangelista a predicar el evangelio, ¿sí?, se implicaba que los ingleses eran ¿qué? Paganos. Y estos camaradas estaban bien enojados porque implícitamente estaban diciendo que eran paganos. Y se pusieron de acuerdo para matar a Billy Graham. Estaban ahí en la predicación, se pusieron cerca del altar, a donde iba a pasar la gente que se convirtiera, y se pusieron ahí cerca y estuvieron escuchando. Y su plan era que cuando la gente pasara al frente, ellos iban a pasar también y iban a usar estas pistolas que no sé cómo funcionaban para matar a Billy Graham. 9 de los 10 se convirtieron al Señor. 9 y no le hicieron, estaban convencidos, habían confeccionado el plan, estaba todo listo, se habían puesto ya para hacer lo que iban a hacer. Escucharon el mensaje del evangelio y 9 de los 10 se convirtieron al Señor, con lágrimas en los ojos. Se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y me imagino que el que no creyó se ha de haber quedado, ¿dónde están los otros 9? Porque no los veo, yo solo no voy a hacer nada. Pero ese es el poder de la predicación. Y al hombre se le hace una tontería que haya personas que escuchan la predicación de la palabra de Dios, escuchan la predicación del evangelio y se conviertan a Jesucristo nada más porque un hombre como ellos, una mujer como ellos, les predicó acerca del evangelio y lo creyeron en su corazón y ahora son salvos y seguidores de Cristo. Esa es la sabiduría de Dios, hace que la sabiduría del hombre quede por los suelos. Por eso no debemos nunca confiar en la sabiduría del hombre. Por eso siempre debemos confiar en Dios. De nuevo el versículo 21 de 1 de Corintios 18 dice, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría del mundo, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y sigue haciéndolo. Predicamos el evangelio y la gente siente convicción. Predicamos el evangelio y la gente dice, es cierto lo que el pastor está diciendo, lo que este predicador está diciendo es exactamente lo que me está pasando a mí. Lo que este predicador está diciendo, o de lo que habló, es exactamente lo que me pasó a mí. Es la experiencia que yo tuve, es la experiencia que estoy teniendo. Debería de seguir las palabras y los consejos de lo que se está predicando, porque si es cierto lo que está predicando, entonces es Dios el que me está hablando a mí. Sí, de eso se trata. Ok. Versículo 13 de Isaías 19 dice, pero los príncipes de Zoán no tienen la menor idea, los príncipes de Memphis viven engañados y los jefes de sus provincias han engañado a Egipto. El Señor los aturdió al enviarles un viento vertiginoso y ellos hicieron que Egipto fallara en todas sus empresas y que se tambaleara como ebrio. De nada le servirá a Egipto lo que haga el fuerte o el débil, el rico o el pobre. Cuando llegue ese día, los egipcios, noten lo que dice aquí, parecerán mujeres, porque se asombrarán y temblarán de miedo ante la mano del Señor de los ejércitos que Él levantará contra ellos. No importa qué vayan a hacer,
ricos, pobres, poderosos o débiles, fuertes o débiles, no importa que vayan, de nada les va a servir. Ahora, aquí se dice algo que soy así medio, van a aparecer mujeres, ¿verdad? ¿Qué implica ahí que van a aparecer mujeres? ¿Mande? Debilidad, que van a tener miedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Digan, vamos. ¿Qué implica? Díganlo fuerte. Ay, Dios, ok. Ok. Aunque son medio bravos algunos, pero en fin, vamos, ok. Implica debilidad, implica temor, aunque la homosexualidad se iguala con eso. Implica temor, implica como que van a correr como mujeres. Debemos recordar algo, que lo que se escribió en aquel tiempo se escribió para la cultura de aquel tiempo, ¿sí? Se escribió para la cultura de aquel tiempo. Y en aquellos días se veía a las mujeres como el sexo débil. Todavía se ve en algunos ámbitos, pero han estado ganando muchísimo terreno las mujeres. Sí, han estado ganando muchísimo terreno las mujeres, pero en aquellos días se consideraban las mujeres que eran débiles, no podían ir a la guerra, no podían defenderse, tenían era más factible que ellas corrieran en lugar de ponerse a pelear. Sí, necesitaban de que alguien las cuidara, cosa que en nuestros días calle, boca, para lengua, no quieren ni que les abramos la puerta del carro para que se suban porque se sienten insultadas, ¿no es cierto? Bueno, estoy seguro que nada, ni ninguna de las mujeres aquí les molesta que les abran la puerta del carro, la puerta de la casa para que entren o que les dejen pasar primero. Estoy seguro que no, pero hay muchas mujeres que sí se ofenden. Sí, pero a eso se igualaba entonces a la mujer. Pero tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de mujeres valientes y dispuestas a arriesgarse en algunas de las ocasiones en las que los hombres no lo hicieron. Pero ellas sí se arriesgaron y se aventaron al ruedo para cumplir la voluntad de Dios en su vida. ¿Sí? Entonces no debemos de tomar este pasaje como un insulto, ni debemos de tomarlo los varones como algo de burla con las mujeres, porque saben que hay muchas mujeres muy fuertes, muchas mujeres que han tenido que bregar con situaciones bastante difíciles, ¿sí? Sin un hombre en su vida, sin apoyo en su vida, y han tenido que salir adelante junto con sus hijos y les ha costado y no le han sacado ajá. No lo quería decir, pero usted se la aventó, pues ándale pues. Y no le han sacado. Y la Biblia está llena de ejemplos así, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Débora? ¿Se acuerdan de Débora? Era uno de los jueces de Israel, ¿sí? El Señor le había dicho a un camarada que se llamaba Barak, ¿verdad? Que se levantara en armas porque iba a entregar al jefe a Císara, lo iba a entregar en sus manos, y Barak estuvo ahí, piénsela, y finalmente Débora se dio cuenta de que el Señor había llamado a Barak para hacer esto. Y busquen en sus Biblias, este es otro de esos pasajes que van a buscar, Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Gracias a Dios que se prendió el aire acondicionado. Ahorita me van a decir que tienen frío. Ok, Jueces capítulo 4, vamos a leer los versículos 6 al 9, en donde dice: un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Cedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó: el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Me imagino a Barak así como que, ¿quién le dijo? ¿Verdad? ¿O quién le diría? ¿Verdad? Pues el Señor le dijo, obviamente el Señor le impresionó a ella que él había llamado a Barak para hacer lo que le iba a decir, que iba a decir. Te ha dicho: ve y reúne a tu gente en el monte de Tabor, toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Císara, el capitán del ejército de Javín, vaya al arroyo de Sison con sus carros y su ejército, y ahí lo entregaré en tus manos. Versículo 8, noten. Y Barak le respondió: iré si tú vas conmigo,
Si no vas conmigo, no iré. Qué macho este vato, ¿verdad? Débora, Débora lo llama y le dice, ¿sabes qué? El Señor me dijo que esto es lo que te dijo, ¿qué esperas para hacerlo? Y en lugar de los hombres se supone que somos así medio, ¿verdad? Nos pican la cresta y nos aventamos, ¿no es cierto? Especialmente si es una mujer la que nos está retando a hacerlo, ¿qué está pensando? Pero Barak, ¿qué le dice? Voy si tú vas conmigo, y si tú no vas conmigo, yo no voy. Versículo 9, noten lo que dice ella. Ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sísara en manos de una mujer. El Señor quería que Barak recibiera la gloria, pero Barak no quiso la gloria. Y Débora le dice, ¿sabes qué? Voy a ir contigo, pero la gloria que debió haber sido para ti va a ser para una mujer, porque lo va a entregar en mi mano. Y así fue como sucedió. Entonces no debemos de pensar que las mujeres son débiles. ¿Sí? No debemos de tomar este pasaje de que iban a huir como mujeres porque las mujeres son débiles, o porque todas las mujeres son débiles, o porque todas las mujeres tienen ese espíritu de cobardía. No. Y nunca debemos pensar que la Biblia de alguna manera hace menos a la mujer. Recuerden, la Biblia está escrita de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos. ¿Sí? Y muchas cosas están escritas para aquellos tiempos. ¿Se acuerdan de Ruth, la mujer moabita? ¿Se acuerdan que Noemí, su esposo y sus 2 hijos se habían ido a Moab porque había hambre en Jerusalén o en Belén? Y se fueron allá por unos años, allá vivieron, pero luego el esposo se murió, los hijos se murieron. Uno de los hijos era el esposo de Ruth, el otro de los hijos era esposo de Orfa. Y cuando ellos se mueren, Noemí decide que se va a devolver a Belén, ¿verdad? Noemí decide que se va a devolver a Belén, y cuando se va a devolver a Belén, Noemí les aconseja que se vuelvan a su pueblo y a su familia. Pero ¿se acuerdan lo que Ruth hizo? Ruth no quiso dejar a su suegra y dejó todo lo que conocía y la siguió a Belén. Eso es ser valiente. Seguir a la suegra. Eso en realidad se necesita seguir y someterse a la suegra. Para eso sí se necesita ser muy valiente, ¿verdad? Entonces Ruth les aconseja a sus nueras que se devuelvan a su pueblo, les dice que se regresen, porque les dice, aun cuando yo estuviera con un varón hoy mismo, no voy a tener un hijo que ustedes se vayan a esperar a que él crezca para que se casen con él, así es que devuélvanse mejor. ¿Sí? Y Orfa decidió que se iba a devolver, pero no, vean ahí en su Biblia, en Ruth capítulo 1, cuando lo encuentren digan amén. En Ruth capítulo 1, los versículos 15 al 17, Ruth capítulo 1, versículos 15 al 17, dice, entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, está hablándole a Ruth, mira a tu cuñada Orfa, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate tú también. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún si acaso llego a dejarte solo. Solo la muerte nos podrá separar. ¿Se fijan? ¿Qué iba a tener que hacer Ruth? Ruth iba a tener que dejar toda su familia, todo lo que conocía, su pueblo, la gente que conocía, el idioma que conocía, etcétera, etcétera. Iba a ir a un lugar donde no conocía a nadie, en donde iba a estar sujeta a su suegra Noemí y a sus costumbres. Y ella dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas, yo me voy. Si tú te vas, yo me voy contigo, yo no me quedo aquí. ¿Y qué se nos dice? Sabemos de la gran bendición que Ruth fue para Noemí, ¿verdad? Sabemos la gran bendición que Ruth fue para Noemí. Y también la vemos mencionada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1. ¿Por qué? Porque se armó de valor y dijo, lo dejo todo con tal de irme contigo.
Discúlpenme, varones, pero hay hombres que no están dispuestos. Cuida, lo que voy a creer. La palabra dice que a causa de esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Hay muchos varones que no dejan a la mamá. Es cierto. Hay muchos varones que no están dispuestos a dejar a la mamá. ¿Sí? Cuando es un mandato de Dios dejar a la mamá. Una vez que nos casamos, varones, la esposa es la primera y única mujer a la que debemos rendirle cuentas y a la cual debemos de seguir. Eso no quiere decir que no respetamos a nuestra madre, que no la honramos, que no la visitamos, que no le mandamos tarjetas, flores, etcétera. Lo que quiere decir es que lo que mi mujer quiere es más importante que lo que mi madre quiere. Y hay muchos hombres que no están dispuestos a hacer eso. Hay muchos hombres que no están, pero aquí tenemos una mujer que estuvo dispuesta a hacer eso y más. Dejó su religión, dejó todo atrás por seguir a Noemí. Y al seguir a Noemí, terminó acercándose tanto al Dios de Israel, que es nombrada en la genealogía del Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tuvo valor para hacerlo, tuvo valor para dejarlo todo. ¿Se acuerdan de Abigail? ¿Se acuerdan de Abigail, la esposa de Nabal? El necio, insensato, cabeza de chorlito. ¿Se acuerdan? Vean en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a ver esto rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer algunos versículos, vamos a brincarnos algunos. Así es que primero vamos a leer los versículos 2 y 3. Primera de Samuel 25, 2 y 3 dice: en Maón vivía un hombre muy rico, noten, muy rico, con una gran hacienda en Carmel, donde tenía 30,000 ovejas y 1,000 cabras. Perdón, 3,000 ovejas, y ya le estaba poniendo de más, ¿verdad? Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y en esos días estaba trasquilando sus ovejas, le estaba cortando la lana a sus ovejas, se cortaba la lana, se vendía y se ganaba dinero por ellas, ¿verdad? O sea, convertía en tela o lo que sea. Versículo 3, se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. Noten, ella era una mujer hermosa e inteligente. Era una mujer hermosa e inteligente. Sí, volteen díganle a su esposa si la tienen aquí: tú eres mi Abigail. Ok. Pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. Volteen y díganle a su esposo: eres duro y malvado. No es cierto. No es cierto. Lo siento, no pude. Es que o todos hijos o todos centenados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Abigail era una mujer hermosa, inteligente, pero el esposo que le tocó era duro y malvado. La experiencia de muchas mujeres, ¿verdad? Ven un sapo que les dice que si lo besan se va a convertir en príncipe. Le dan el beso y se queda sapo, ¿verdad? Ahora, David había pasado tiempo con los hombres de Nabal en el desierto, ayudándoles a cuidar las ovejas de Nabal. Les ayudaba a cuidar le ayudaban a los hombres de Nabal a cuidar sus ovejas. Les ayudaban a que no se los comieran las bestias salvajes, a que no se los robaran los robaganados, etcétera, etcétera.
Y cuando se da cuenta David que Nabal estaba trasquilando sus ovejas, David manda a pedir a Nabal algo de provisiones para él y para sus hombres que habían estado cuidando, que habían estado con los pastores de Nabal, cuidando los rebaños de Nabal en el desierto. Pero Nabal no quiere darles nada. Nabal dice, ¿y quién es David? Sí, a lo mejor es como tantos que andan ahí huyendo de su señor, porque David andaba huyendo de Saúl, y a lo mejor es de tantos esclavos como los que andan huyendo de su señor. ¿Y por qué le voy a dar algo últimamente? ¿Verdad? Van y le avisan a David lo que Nabal dice, y cuando le avisan a David, se enoja y promete que va a ir a matar a Nabal, iba a destruir todas sus propiedades, iba a matar a todos los hombres de su casa. Se enchiló David. No, David era, ¿verdad? Siempre lo tenemos esa imagen del niño con la onda y matando a Goliat, ¿verdad? No, pero era de armas tomar, no era peleonero. Pero si le buscaban, le encontraban. Sí, entonces decide que iba a ir a matar a Nabal, iba a destruir todas sus propiedades, iba a matar a todos los hombres de su casa. Pero a Abigail le dicen lo que David iba a venir a hacer, y Abigail se pone las pilas. Se pone las pilas y hace un plan para bendecir a David y a sus hombres con algunas de las cosas que le habían pedido por el favor que le habían hecho a su esposo, el necio, el terco, el Nabal, ¿verdad? El malvado Nabal, ¿sí? Y va a encontrarse con David y a llevarle las provisiones que había preparado para dárselos. Ahí en 1 de Samuel capítulo 25 de nuevo, noten lo que dice el versículo 23 al 26. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno y se inclinó ante David sin levantar la vista. Luego se arrojó a sus pies mientras decía, Señor mío, que caiga sobre mí el pecado. No, noten hasta dónde llega esta mujer. Que caiga sobre mí el pecado de mi esposo. Estaba dispuesta a recibir en sí misma el castigo que se le iba a dar a su esposo Nabal. Y yo me pongo a pensar en cuántas veces ha sucedido eso en algunos hogares, muchos de ellos cristianos, que ellas han tenido que sufrir por las insensateces de él, que ellas han tenido que sufrir por las malas decisiones que ellos han tomado. Y no solamente lo hacen, sino que lo hacen con gusto. Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo. Pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Versículo 25 de 1 de Samuel 25. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Nabal, mi imprudente esposo. Le hace honor a su nombre y siempre ha sido un imprudente. Pero cuando vinieron los jóvenes que tú enviaste, yo no los vi. Versículo 26, Señor mío, te juro por el Señor y por ti mismo, que estoy segura de que el Señor no quiere que derrames sangre ni que tomes venganza. Que todos tus enemigos, noten, incluyendo Nabal, sean duramente castigados. ¿Se fijan lo que le dice Abigail a David? Que todos tus enemigos, incluyendo mi esposo, sean duramente castigados por lo que te han hecho. Sí. Ella sabe quién es su esposo. Ella sabe que su esposo es un necio. Ella lo conoce y sin embargo está dispuesta a hacer esto para salvarlo. Está dispuesta a hacer esto para salvarlo. En el versículo 35 de 1 de Samuel 25, después de que Abigail habla con David y le da todo lo que lleva, el versículo 35 de 1 de Samuel 25 dice, entonces David recibió de Abigail todo lo que ella le había llevado y le dijo, regresa en paz a tu casa. Como puedes ver, he atendido tu advertencia y te he respetado. Noten, este rey estaba listo para ir y matar, que estaba listo para ir y castigar a Nabal por su insensatez. Esta mujer inteligente y bella va y le dice, Señor, mire, estoy dispuesta a servirte, estoy dispuesta a recibir el castigo y estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer.
pero tú no derrames sangre inocente. Porque yo sé, le dice más adelante, yo sé que el Señor te ha ungido como rey y no quieres llegar al trono con sangre en tus manos. Y este hombre de guerra, este hombre poderoso, ¿qué hace ante esta mujer bella e inteligente? Se somete a ella. Se somete a ella. ¿Ok? Hablamos mucho de que la mujer debe someterse al hombre, ¿verdad? Hablamos mucho de que mujeres sométanse a su marido como el Señor en todo. Y yo diría, hermanos, si tienen una Abigail a su lado, harían bien en someterse a ella. Harían bien en honrarla. Harían bien en cuidarla, en amarla, en no dejar que nada le suceda, en no ser ustedes la causa de que ella sufra, la causa de que ella tenga que pasar por momentos difíciles en su vida, como Abigail tuvo que pasarla por la necedad de su esposo. Pasado un poco de tiempo, después de que Nabal se puso una borrachera de esas que se cambian las personas de nombre, perdón. Abigail fue y le contó a Nabal todo lo que había sucedido. ¿Y saben qué le pasó a Nabal? Se asustó tanto de lo que le pudo haber pasado, ¿sí? Que quedó paralizado. Quedó completamente paralizado. Porque cuando Abigail le dijo, ¿sabes qué? David ya venía para acá y te iba a dar chicharrón, pero yo le dije y, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo te iba a ir? Nabal, me imagino que mejor no digo lo que voy a decir, pero en fin, se asustó tanto que quedó paralizado. Y no solamente eso, 10 días después, ¿saben qué le pasó? Se murió. O sea que Abigail ya no tenía por qué preocuparse por su Nabal del alma, su Nabal necio, ¿verdad? Ya no tuvo que preocuparse. Y sucede algo hermoso aquí, porque ahí mismo en 1 Samuel capítulo 25, los versículos 39 al 42, dice, al enterarse David de la muerte de Nabal, alabó al Señor y dijo, bendito sea el Señor que me vengó de la humillación que me causó Nabal y me libró de su maldad y se la devolvió a él. Después envió mensajeros para que le dijeran a Abigail que quería tomarla como esposa. Después mandó mensajeros para que le dijeran a Abigail que quería tomarla como esposa. Los mensajeros fueron a Carmel, dice el versículo 40, y hablaron con Abigail. Le dijeron, David nos ha enviado por ti, pues quiere que sea su esposa. Y entonces ella dijo, no, ¿cómo crees? No. Versículo 40. Versículo 41. I'm sorry. Pero versículo 41, noten. Entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo, aquí me tienen, dispuesta a lavar los pies de quienes sirven a mi Señor. Ni siquiera a lavar los pies de David, de lavar los pies de los siervos de David. Notan la humildad de esta mujer, notan lo que la hacía bella, lo que la hacía hermosa, lo que la hacía inteligente. No era nada más lo físico, me imagino que haber sido muy hermosa. Era ese espíritu humilde y afable la que lo hacía más atractiva que nada. Estoy seguro que muchos que la conocían o que la conocieron, cuando Nabal murió, dijeron, ¡ay, qué cura! ¡Ay, qué! Pero desafortunadamente para ellos, el rey David fue el que la procuró, ¿verdad? Fue el que la procuró. Sí, entonces le dijeron, David nos ha enviado por ti, pues quiere que sea su esposa. Entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo, aquí me tienen dispuesta a lavar los pies de quienes sirven a mi Señor.
Luego Abigail tomó a 5 doncellas que le servían y, montando en un asno, siguió a los mensajeros de David para ser su esposa. La mujer no es débil. La mujer es más fuerte que cualquier hombre cuando la mujer está entregada a Dios y a su voluntad. Al hombre le duele una muela y se está quejando. ¿Se imaginan que tuviera que dar parto? ¿Saben qué nos causa gracia esto? Pero es algo muy serio. Porque hay muchas mujeres que las ven, sus maridos las ven como débiles, las juzgan de tontas, les dicen que si ellos no las van a querer, nadie las va a querer. Y lo que pasa es que estos navales no ven a la Abigail que tienen a un lado. Y no en realidad es de dar tristeza. Es de dar tristeza. Porque desafortunadamente todavía sucede en nuestros días. Esas son solo 3 mujeres que nos hablan la Biblia, que fueron no esas mujeres débiles en las que describe Isaías, sino mujeres fuertes, mujeres cabales, mujeres inteligentes, mujeres hermosas, que buscaron hacer la voluntad de Dios siempre, y el Señor las recompensó por hacer esa voluntad. El Señor las recompensó por hacer su voluntad. Y no podemos en el Antiguo Testamento olvidarnos de Ana, la mamá de Samuel, y de la reina Esther, sí, que salvó al pueblo judío de la horca en que Amán quería destruirlos a todos. Y no podemos olvidarnos de todas las mujeres mencionadas también en el Nuevo Testamento que siguieron y sirvieron al Señor. ¿Se acuerdan? Los discípulos estaban allá escondidos, las puertas cerradas, y las mujeres ¿en dónde estaban? En la tumba, buscando seguir bendiciendo al Señor, buscando ungirlo. Y toda la bola de hombres allá escondidos, las puertas cerradas. Ahora, esto no es para hacer que se sientan mal los hombres, ¿ok? No es. Pero si se sienten un poquito mal, no tiene nada de malo también, ¿verdad? Esto es para que no veamos, para que nunca consideremos a la mujer como el sexo débil, como muchos la consideran. Debemos de considerarla lo que la palabra de Dios la considera. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Dios vio al hombre que estaba solo, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? Lo puso a dormir, le quitó una costilla, confeccionó a la mujer y la trajo a él. ¿Sí? Y le dijo, esta es tu ayuda y tu doña, ¿verdad? Digo, tu ayuda idónea, ¿verdad? La trajo como ayuda idónea al hombre, ¿sí? Porque el Señor sabía que como hombres nosotros necesitamos, ellas son las que nos complementan, son las que nos acompletan, son las que nos hacen, por eso dice que los 2 eran uno, ¿sí? Nos necesitamos el uno al otro. Entonces nunca debemos considerar a la mujer como el sexo débil, debemos considerarla como lo que la palabra de Dios nos dice que es la ayuda idónea que Dios ha dado al hombre. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, y con esto vamos a terminar, capítulo 3 y el versículo 7, dice, de la misma manera, los versículos anteriores le dice a la mujer que se someta a su marido, etcétera, etcétera, y ahora le dice al marido, de la misma manera en la que estoy llamando a las mujeres a que se sometan a ustedes, de la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivas con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas, no débiles, más delicadas. Y además son coherederas con ustedes del don de la vida,
así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Hay muchos hombres que se preguntan, ¿por qué Dios no oye mis oraciones? Quizás es por cómo estás tratando a tu esposa. Quizás es porque no la estás honrando como debieras. Quizás es porque no le estás dando el lugar que deberías de darle. Quizás es porque la estás viendo como débil, en lugar de verla como delicada. Y en lugar de honrarla, la estás insultando. Quizás sea porque no la estás viendo como coheredera contigo de la vida. Y cuando habla de que son coherederas de nosotros, ¿saben lo que está diciendo? Es que son nuestras hermanas en Cristo también. Y la pregunta que debemos hacernos como varones es, hablaríamos con, le diríamos a alguna de nuestras hermanas en Cristo las cosas que le decimos a nuestra esposa? ¿Les hablaríamos de la manera en la que les hablamos a ellas? ¿Trataríamos a nuestras hermanas en Cristo como las tratamos a ellas? Me atrevo a decir que no. Somos bien dulces con nuestras hermanas en Cristo, ¿verdad? Somos una perita en dulce, dice mi mamá. Así es como debemos ser con nuestra esposa también, los que la tienen. Yo ahorita no tengo. No sé si vaya a volver a tener. Pero si la volviera a tener, eso es lo que buscaría hacer para ella. Ella sería mi Abigail y yo sería su David. ¿Qué? Sí se puede, sí se puede. Lo fui una vez ya, lo puedo hacer otra vez. Pero eso Dios dirá. Pero espero que veamos esto. Sí, porque de nuevo en el versículo 16 de Isaías 19, dice, cuando llegue ese día los egipcios parecerán mujeres. Sí, obviamente no iban a aparecer las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Porque las mujeres de la Biblia, muchas de ellas fueron muy fuertes, muy sabias, muy bellas y muy inteligentes. ¿Sí? Y a las mujeres que yo veo aquí, las veo de esa manera. Así es que Davides, no sean Nabales, sean Davides con sus mujeres. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por lo que hemos aprendido aquí hoy. Padre Santo, ayúdanos a llevarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas, especialmente como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que tomemos el ejemplo, Señor, de cada una, que las mujeres tomen el ejemplo de cada una de las mujeres mencionadas, que los hombres tomemos el ejemplo de David, Señor, y que podamos hacer ese matrimonio que tú creaste para reflejar tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, a los hijos primeramente, pero al resto del mundo también. Danos la habilidad, Señor, para hacer lo que nos has llamado a hacer y que podamos, Señor, vivir para ti, en ti, por ti, dándote honra y gloria siempre en todo lo que hagamos. Nos encomendamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.